Shalom Beshem Adonai, Ma Nishma. Qué gusto es saludarlos, que la paz, que el amor y la bendición del Eterno esté con cada uno de ustedes. Siempre es un gusto y una bendición poder estar en este lugar para compartir con ustedes un poco más del conocimiento del texto de la Torá. Y en esta ocasión hemos empezado haciendo una pregunta. Shalom Beshem Adonai es que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Más adelante vamos a ver el concepto de Shalom, que significa estar completo, estar íntegro. Entonces, que cuando decimos Shalom Beshem Adonai, estamos diciendo que tu vida esté en completa plenitud, en completa integridad. Pero después de eso utilizamos una pregunta, Ma Nishma. Ma Nishma es un saludo casual, es un saludo coloquial que se utiliza en hebreo para preguntar como qué se oye. La palabra ma significa qué y nishma viene de shma, oír, como nuestro título aquí, shma, pero nishma es como qué se oye o qué cuentas, cómo estás. ¿Sí? Entonces cuando alguien te dice Shalom, ma nishma, te está diciendo la paz sea contigo, ¿qué cuentas? ¿Qué hay? ¿Qué se escucha? ¿Sí? Y ahí tendrías tú que responder. ¿Cómo respondes a la pregunta Ma Nishma? Bueno, tú respondes diciendo, bueno, hay varias maneras de responder. Una sería Beseder. Beseder es como todo en orden, todo bien. Entonces te preguntan Ma Nishma y tú contestas Beseder, todo bien. Otra manera de responder a la misma pregunta podría ser como Akoltov. Akoltov te preguntan, Manishma, ¿qué cuentas? Y tú dices, Akoltov, Baruch Hashem. Es un poco más formal, ¿sí? Como que dices, te preguntan, ¿qué cuentas? ¿Qué hay? Y tú dices, Akoltov es todo, está bien, todo bien. Baruch Hashem, todo bien, bendito el Eterno. Sí, entonces es una forma muy interesante de podernos saludar el día de hoy. Entonces vamos a repasar nuestro saludo. Yo les digo, Manishma, y usted contesta, Beseder, todo bien. O Akol Tov, Baruch Hashem, todo bien, bendito el Eterno. Sí, bueno, es una manera muy interesante de empezar nuestra lección, nuestra reunión, nuestra exposición el día de hoy, aprendiendo cómo saludarnos y cómo responder. Manishma, Beseder. ¿Qué cuentas? ¿Qué hay? Todo bien. Y esperamos que en la bendición del Eterno, que en su perfecta y maravillosa misericordia, todo esté bien con cada uno de nosotros. Que la plenitud, que la paz, que la integridad nos acompañe, que podamos realmente conocer a Dios en la plenitud de su misericordia, en la plenitud de su bondad y que Él esté siempre cerca de cada uno de nosotros. Bueno, espero que no se les olvide esta pequeña lección, ¿sí? De cómo saludar. Shalom Beshem Hashem y Manishma Beseder. Todo bien. Bueno, ahí para que lo puedan apuntar. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema que en lo personal es un tema maravilloso. Desde el día que yo recibí esta instrucción, desde el día que me comentaron que había un carácter especial que el Eterno tiene, que hay un carácter que va más allá de nuestros conceptos, que va más allá de nuestros complejos, sino que el carácter del Eterno define quién es Él en su persona. Bueno, este tema ha sido muy especial para mi vida, entender que el Eterno, entre todas las cosas que Él manifiesta en su carácter, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios compasivo, Él es un Dios que da el perdón gratuitamente, Él es un Dios de toda justicia, de toda integridad, de toda rectitud, que no acepta sobornos, que no acepta cohechos, que no declara bueno al que es malo, sino que dice a la Torah prontamente le da su pago, pero que también honra
aquellos que le aman, que guardan y obedecen sus mandamientos. ¿Sí? Y cuando el hombre está lejos, el Eterno le abre una puerta, le abre una ventana de misericordia. Cuando el hombre rectifica, cuando el hombre sabe que se equivocó y decide volver, el Eterno, con toda la compasión que hay en su persona, le abre una puerta a su misericordia y deja que el hombre se acerque, que el hombre entre. La última ocasión que estuvimos por aquí, estábamos platicando acerca del concepto de Adonai. ¿Sí? Recordar un video anterior que hablábamos del concepto de Adonai y de cómo la palabra Adon proviene de la palabra din, que es juez, que es juzgar. La palabra din viene de la raíz hebrea que significa crecer junto a la puerta o la puerta de la vida. Y entonces decíamos que la palabra Adonai significa el restaurador de las vidas o aquel que nos hace crecer, el que nos hace madurar. ¿A través de qué? A través de la enseñanza. Como el juez no solamente es aquel que da órdenes y da castigos, sino que el juez es aquel que a través de su sabiduría y de su conocimiento nos da las pautas de una manera correcta de vivir. Entonces, cuando decimos Adonai, estamos diciendo tú eres el juez que puede restaurar las vidas, que puede restaurar nuestras vidas, el que nos hace crecer. Mencionábamos que en la antigüedad los jueces se paraban junto a las puertas de la ciudad. Más adelante este concepto de ser juez va a estar a cargo de los levitas, de los descendientes de Aarón, el hermano de Moshe, de Moisés. Y los levitas van a pararse junto a las puertas y ellos van a tener ahí la encomienda de dar enseñanzas al pueblo. De igual manera, todos nosotros, cada vez que nos acercamos al Eterno como Adonai, estamos esperando que Él nos enseñe algo. Y mediante sus enseñanzas, nosotros podamos crecer, podamos ser restaurados y podamos ser edificados. Todas las veces que nosotros abrimos el rollo de la Torá, todas las veces que nos acercamos a las enseñanzas, a los mandamientos que el Eterno nos dio, estamos cultivando nuestra vida. Nuestra vida está creciendo, nuestra vida se está nutriendo. Hoy me parece que este es el video número 14 en el cual hablamos acerca del carácter, de la identidad del Eterno. Para este punto nuestra vida ya debe haber recibido una nutrición especial. Recuerda que veíamos también el concepto de El Shaddai, el que da la nutrición para que podamos alcanzar aquellos conceptos, aquellos planes que el Eterno tiene para nuestra vida. Entonces, después de 14 enseñanzas acerca del carácter del Eterno, nuestra vida hoy debe ser diferente. ¿Sí? Algo debió cambiar en nuestra vida, en nuestro corazón. La imagen que tenemos del Eterno debe ir transformándose poco a poco. Entre todo lo que hemos visto, cuando vemos el concepto de Adonai, sabemos que estamos en la puerta recibiendo las enseñanzas. Dice el libro de los Salmos, es muy feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que de día y de noche medita en la Torá del Eterno. De día y de noche medita en la Torá del Eterno. Ese hombre es muy feliz. Entonces, la primera evidencia de que algo pasa en nuestra vida cuando nos acercamos a la puerta a escuchar los mandamientos y abrimos el rollo es que somos felices. No hay otra manera más lógica, más sencilla de entender que nuestra vida se está nutriendo, sino que seamos felices. Es cierto que la vida tiene circunstancias difíciles y complicadas y hoy vamos a ver algo de eso, pero entre todas las cosas sabemos que el Eterno es nuestro Creador y nuestro Maestro. Bueno, vamos a entrar directamente al tema. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que nos habla acerca de la identidad que el Eterno tiene, y esta identidad está reflejada en la expresión hebrea
El rey, el rey. Tal como está escrito aquí en nuestra pared, el rey. Ujú. El rey. ¿Qué significa esta expresión? La primera partícula que tenemos de este lado, del lado derecho para ustedes, la palabra sería el, que es la conjunción de las letras Aleph y Lamed, que en su etimología va a significar una fuerte autoridad o la autoridad más alta o la autoridad más elevada que existe, eso ya lo platicamos. El significa el que es fuerte, el poderoso, el que tiene toda la autoridad para dirigir. Entonces, él al español común es como Dios, pero vamos a dejarlo como poderoso. Él, poderoso. Y la palabra que tenemos adelante es Rai. Rai es la palabra que viene de un verbo hebreo que es Re'e, que en esencia significa ver, significa contemplar a través de la mirada. Más adelante en la etimología vamos a aprender que la palabra Re'e no solamente significa como ver, como mirar, sino que etimológicamente el verbo Re'e significa tener una mente fuerte. Una mente fuerte es una mente atenta. Una mente atenta. Entonces, Re'e significa como prestar suma atención a aquello que se contempla, aquello que se mira, ¿sí? Generalmente las personas, los seres humanos, nos desenfocamos, ¿sí? Demasiado rápido. Y precisamente ese sería un buen ejemplo. A veces estamos en el teléfono viendo un video y nos deslizamos a la sección de abajo para ver otros asuntos mientras estamos analizando. No tenemos una mente atenta hacia un solo objetivo, sino que los seres humanos muy fácilmente nos distraemos. ¿Sí? Entonces, concentrémonos. Manishma, como contesta, Beseder. Eso es para llamar su atención. Bueno, pero el concepto de Re'e significa una mente fuerte, ¿sí? Una mente contemplativa, ¿sí? En el sentido de poner especial atención a algo, no solamente es ver, vamos a detallarlo más adelante, pero no solamente es ver, ¿sí? Sino ver con atención, mirar con interés, enfocar nuestros ojos, pero al mismo tiempo enfocar también nuestra mente. ¿Sí? La palabra es una mente fuerte o una mente activa. ¿Sí? Entonces, ver con atención, enfocar nuestra vista, pero también enfocar la mente en aquello que estamos contemplando. Entonces, la palabra el Rai en esencia va a significar el poderoso que mira por mí, o el poderoso que pone atención en mí. Y esa palabra debe transmitirnos algo muy importante para nosotros. Vamos a ver en qué contexto se da esta expresión, porque este es un título, es un nombre que el Eterno tiene dentro del texto de la Torá, pero vamos a ver en qué contexto aparece esta expresión. Vamos a leer el libro de Bereshit, capítulo 16. Vamos a sintetizar la historia y vamos a hacer énfasis solamente en 3 o 4 versos de esta historia. ¿Qué encontramos en Bereshit capítulo 16? Bueno, encontramos la historia y nos empieza narrando el texto que Sara, la mujer de Abraham, no tenía la facultad de dar a luz hijos, sino que era estéril. Y también nos señala que Sara, la esposa de Abraham, tenía una sierva y esta sierva era de origen egipcio. Es muy posible que esta sierva había sido entregada a Sara el día que el faraón la había llevado a su casa y le entregó a esta mujer como su sirvienta, como alguien que estaba, como su sierva, alguien que estaba a las órdenes de Sara. Y cuando Abraham y Sara salen de Egipto, pues esta mujer, que su nombre es Agar, pues también se va con ellos. Y después de mucho tiempo, de hecho han pasado
más o menos 14 años desde que ellos regresan de Egipto, que Sara, ante la impotencia de no poder dar a luz, de no poder ser madre, habla con el patriarca Abraham y le dice: yo no te puedo dar hijos porque el Eterno me ha prohibido que yo pueda ser madre, pero tengo una esclava, una sierva. Así es que tú enamórala a ella y ella va a dar a luz un hijo. Ella va a dar a luz al bebé sobre mis rodillas. Una, un aspecto cultural de ese momento histórico, de la edad de bronce tardía, entre el año 2200 antes de Cristo, y dice: ella va a dar a luz sobre mis rodillas y yo voy a adoptar al hijo y va a ser como si fuera mío. Ella dice, de hecho, yo voy a ser edificada en mi sierva. Bueno, creo que Abraham tuvo que pensarlo mucho tiempo. Yo imagino a Abraham, los días, la preocupación de decir cómo yo voy a enamorar a otra persona que no es Sara, no sé, pero al final accede. ¿Eh? Y entonces ella, Agar, se ve embarazada y empiezan los problemas, porque Agar empieza a tener en su mente ideas acerca de que ella posiblemente podría ocupar el lugar principal como la esposa principal y desplazar de ese lugar a Sara. Ella empieza a pensar en su mente cosas y dice la escritura que ella empezó a menospreciar a su señora. Entonces, la señora, que es Sara, recibe este menosprecio de una manera muy, como un ataque muy directo. ¿Y qué es lo que hace? Que empieza a afligir a su sierva, Agar. Entonces, ¿qué provoca todo esto? Que Agar tenga que huir, tenga que salir, tenga que irse. ¿Sí? ¿Qué es lo que Agar resuelve hacer? Bueno, regresar a su casa, regresar a la región de donde ella vino, a su pueblo, a sus familiares, y ella decide regresar a Egipto, a Mizraim, así hacia donde el lugar que ella conoce. Y entonces ella va y tiene que cruzar una región al sur del Negev, al sur de Israel, en una región desértica, un desierto profundo, un desierto feroz. Ella tiene que ir y justo se encuentra en medio de ese desierto tan grande. Se encuentra en medio y empieza a sentir una gran necesidad y empieza a sentir una gran sed por estar en medio del desierto. Está justo a la mitad, en donde no es posible regresar de donde viene, pero tampoco es posible seguir avanzando hacia donde va. Está en medio del desierto sombrío, solo, alejado de la ayuda, alejado de otro ser humano, y no hay posibilidad de avanzar más hacia adelante, pero tampoco hay posibilidad de regresar al lugar de donde ella ha salido. Entonces, ¿qué ocurre en esta circunstancia? El texto también nos va a mencionar que justo es en este momento cuando la presencia del santo, que bendito es, se le manifiesta, aparece el Eterno mismo delante de Agar y tiene un diálogo, ¿sí? Un diálogo muy interesante en donde va a aparecer posteriormente la expresión el Ray. ¿Sí? El Ray es la expresión que Agar va a mencionar. Vamos a enfatizar un poco acerca del nombre de Agar. Tenemos la lectura ahí en Bereshit capítulo 16, el verso 8, cuando el Eterno está hablando ya a Agar y le va a decir, dice Bayomar, o sea, el Eterno habló, él dijo, y le dijo Bayomar, Agar shitchat sarai, ei mitzehvat ve'anar telechi, Agar shifat sarai, ei mitzehvat ve'anar telechi. Y entonces él le dijo, Agar, sierva de Sara,
desde dónde vienes, desde dónde has venido y hacia dónde caminas, hacia dónde vas. Entonces, en esta expresión tenemos la palabra hebrea, Agar, ¿sí? Que es el nombre personal de esta sierva, Agar. El nombre Agar, como derrata la escritura de la Torah, puede ser de origen egipcio, porque ella viene de Egipto, ella es egipcia. Su nombre en egipcio podría estar relacionado con la expresión egipcia, que es Hagar. Hagar en egipcio significa vagabundo, significa errante, también significa alguien pobre. ¿Sí? Que generalmente eran las características de aquellas personas que deambulaban, que caminaban, sin un lugar fijo a donde vivir, sin un lugar fijo a donde establecerse. Entonces, el concepto de Hagar significa errante, vagabundo, pero también puede estar relacionado con la expresión hebrea ger, que eso ya sería en hebreo. Ger significa extranjero, errante o vagabundo. ¿Sí? Tanto en egipcio como en hebreo el nombre Agar tiene el mismo significado. Entonces, Agar podría significar la extranjera. ¿Sí? En esencia, Agar también podría significar la que huye o la que se va. Entonces, desde esa perspectiva es muy interesante hablar de Agar porque el texto la define como una mujer extranjera. Cuando nosotros analizamos el arco social que existe dentro de la sociedad que habitaba el levante mediterráneo, que habitaba esta región cananea hace que serán 3.500 años atrás, vemos que la sociedad estaba conformada por las figuras más eminentes, que eran los reyes, que eran los patriarcas y que eran los sacerdotes, quienes de hecho tenían el acceso directo a la comunicación con la divinidad. Ellos tenían un lugar especial para comunicarse con Dios por el cargo que ellos tenían como reyes, como patriarcas o como sacerdotes. Abajo de ellos estaban los hombres libres, ¿sí? Que aunque no tenían un cargo muy excelente, pero ser un hombre libre, pues ya les daba un lugar privilegiado en medio de la sociedad. Posterior a ellos se encontraban las mujeres de los hombres libres, de los sacerdotes, las mujeres de los reyes, las mujeres de los patriarcas. También se encontraban los siervos que trabajaban para ellos, que muchos siervos llegaban a tener un estatus muy fuerte, muy elevado dentro de la sociedad, pero al final de todos estos niveles, al final, muy al final, la sociedad más marginada era de las mujeres que eran siervas, las mujeres que vivían en servicio hacia las demás clases sociales. Y en esta clase social es a donde encontramos la figura de Agar, cuando la describe el texto como Shiphat Sarai, nos está diciendo que Agar pertenece a la clase social más baja, a la que estaba desprotegida, a la que estaba lejos. Si el patriarca, en el caso de Abraham, era el primero en la lista, el nivel de Shiphat está hasta el final de la lista. Entonces, de esta manera, si el patriarca que está aquí arriba es el que tiene acceso directo a conocer una relación personal con la divinidad, en el lugar opuesto, la Shiphat o la sierva es aquella que no puede tener un acceso al conocimiento de la divinidad. Ella está en un punto marginal, en donde no tiene derechos, en donde es prácticamente invisible, donde no se ve, donde no se sabe quién es. De hecho, Agar ni siquiera es un nombre que hable de las cualidades personales de ella, sino solo se dice que es la extranjera, la extraña, la que huye, la que está necesitada, pero no se da una referencia mayor acerca de esta mujer.
Entonces ella está en la parte marginal del grupo social de su época, muy por abajo del sacerdote, muy por abajo de los siervos libres, muy por abajo de los hombres libres, muy abajo de las mujeres de los hombres libres. Ella se encuentra en el nivel marginal de la sociedad. Entonces, pensar que esta mujer podía llegar a tener una relación o un conocimiento de la divinidad era nulo prácticamente. Pero ella se va, y en medio de ese desierto, el Eterno rompe todos los esquemas de la sociedad y se manifiesta a Agar. Y le pregunta, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde has venido tú? ¿Y hacia dónde vas? Le está diciendo cuáles son los planes que tienes. ¿Sí? En una sola frase el Eterno le devela todo lo que ella es, le da a conocer que él entiende su condición marginal como Shibhat, le da a conocer su nombre, le da a conocer su situación, su estatus social, y también le da a entender que él conoce de dónde ha venido. La pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No es una pregunta que buscaba una respuesta concisa, sino que era una expresión para que Agar cayera en la cuenta que aquello que el Eterno le estaba preguntando era algo que él de hecho ya sabía. Si conocía su nombre, conocía de quién era sierva, porque le dice Shibhat Sarai, sierva de Sara, y le dice su nombre, Agar, su cargo y bajo qué autoridad ella se encontraba. Cuando él le pregunta de dónde vienes y a dónde vas, ella ya sabe que el Eterno sabe de dónde vino y las causas por las cuales ella tuvo que huir. Entonces, es ahí donde el texto se pone interesante, porque vamos a ver la lectura que aparece en el texto del verso 10. Vamos a leer el verso 11. Dice el texto, Vayomerla malach Adonai, Inach aga beyolat ven bekarat shmo Yishmael ki yashma Adonai el aneyech. ¿Cómo se traduce? Vayomerlach malach Adonai, y le dijo a ella el ángel del Eterno, Malach Adonai, el enviado del Eterno, Inach aga beyolat ven. Dice, tú estás embarazada y tú vas a dar a luz un hijo. Bekarat shmo Yishmael, y llamarás el nombre de él Yishmael. Y luego le da la razón. Ki shama Adonai el aneyech, porque escuchó Adonai tu aflicción, porque escuchó Adonai hacia tu aflicción. Entonces, cuando vemos el concepto de que el niño se va a llamar Ismael, era una manera de subrayar una verdad espiritual muy profunda para Agar. El Eterno escuchó tu aflicción, la aflicción que vivía Agar en la casa de Abraham. Vamos a continuar con la lectura en el verso 12 que dice, aquí se describen las características de Ismael. Behu ye bereadam yado bakol beyada kol bo ve'al penei hol echab yishkon. Dice, y él va a ser un hombre, digamos, un hombre muy agresivo. Y su mano va a estar en contra de todos y la mano de todos va a estar en contra de él y va a morar en medio al frente de sus hermanos. La lectura que nos interesa, porque estamos hablando del carácter de Adonai y uno de los conceptos que describe su carácter es el Rai. Aquí viene en el verso 13. Dice, Batikra Shem Adonai Adover Elea Ata el Roi. Dice, y ella llamó el nombre del Adonai, de Adonai, que le habló a ella, Ata el Roi. Cuando nosotros vemos esta declaración,
tenemos que deducir conceptos muy importantes. En primer lugar, la frase el Ray no aparece en muchas ocasiones dentro del texto, sino que es la primera y prácticamente la única ocasión en la que aparece esta expresión. Y lo que podemos subrayar de manera interesante es que este título, el Ray, es otorgado al Eterno. No es algo que el Eterno va a revelar como en los casos anteriores que hemos visto. Por eso este título se vuelve muy especial, porque en los otros casos revelaban algo que el Eterno dice de él mismo, pero en este caso el título, el Ray, es otorgado por Agar al Eterno. ¿Sí? Vemos la diferencia. Los otros títulos el Eterno los declara de sí mismo, pero en este caso es Agar, la esclava, la sierva egipcia extranjera, la que huye, la que está afligida, y ella es la que le da el título al Eterno. ¿Por qué? Porque ella es la que le da el título, porque este título describe una realidad que ella había entendido, que ella había llegado a comprender del Eterno. En el caso de Abraham, el Eterno le dice a Abraham, Anoji el Shaddai, yo soy el Shaddai, el Dios que puede nutrirte para que en tu vejez alcances las cosas que yo he planeado para ti. Y esa fue una revelación personal para Abraham. Y en el mismo caso, para Agar, ella recibe una revelación personal del Eterno como El Ray. Y El Ray significa el que es poderoso me mira a mí. Y aquí toma sentido lo que definíamos anteriormente. La palabra Re'e significa una mente fuerte, significa también una mente activa, ¿sí? En el sentido de concentrar la mirada sobre algo con la intención de actuar. Vamos a dar algunas definiciones más propias a este verbo. En esencia, el verbo significa intervenir, significa actuar o responder. No solamente señala la ocasión simple de ver algo, ¿sí? Sino que se asume la responsabilidad de actuar para defender, para intervenir, para proteger aquello que uno está viendo. Significa una mente concentrada sobre una situación, sobre una persona. Desafortunadamente, ese es un concepto que no pertenece tanto a los seres humanos, porque yo he visto desafortunadamente algunas circunstancias. Por ejemplo, en cierta ocasión caminando sobre la avenida, un anciano, ya una persona adulta, mayor, caminaba sobre la acera y andaba en una andadera, en un apoyo para poder caminar, y se enreda en un cable de energía eléctrica que estaba en el suelo y cae. Y en medio de toda la gente que se detenía a verlo, lo veía, pero solo continuaba su marcha. Sí, solo lo veía y decía, bueno, qué lástima que se cayó y ojalá alguien pueda ayudarlo, y se iba. Entonces, yo cuando me percato de que se cayó este anciano, mi reacción fue correr y ayudarlo a levantarse. Creo que la complicación fue esa porque era una persona adulta mayor, pero bastante robusto, bastante corpulento. Entonces ayudarlo a incorporarse fue muy complicado. Y, y lo curioso era eso, la gente ve que tienes un problema, que estás intentando levantar una persona que posiblemente pesa 40 o 50 kilos más que tú, y la gente solo te ve. Y le causa curiosidad y le causa tal vez extrañeza, pero solo sigue su camino. Pero el concepto de El Ray significa una mente concentrada para intervenir. No solamente que el Eterno
ve la situación de Agar, sino que el Eterno resuelve en su mente, resuelve en su corazón hacer algo para cambiar esa situación, ¿sí? Entonces el texto le dice, llamarás el nombre de tu hijo Yishmael, porque el Eterno oyó. La palabra Shema tiene la misma connotación de re'e. Re'e es concentrar la mente en aquello que se mira con la intención de intervenir, mientras que Shema significa oír con atención, con el propósito de dar una respuesta. Re'e es no solo ver, es concentrar la mente en el objeto que se mira con la intención de intervenir. Y Shema de Yishmael significa poner atención con la intención de dar una respuesta. Y es lo que el texto nos está diciendo en Bereshit capítulo 16, que el Eterno oyó con atención la aflicción de Agar, pero él ya tenía el propósito de intervenir en la historia de esta mujer. Una mujer que, como hemos dicho, estaba sublevada a un espacio marginal dentro de la sociedad. Era una persona que prácticamente es invisible. Entonces, cuando el Eterno le dice, yo presté atención a tu situación, yo vi tu situación con la intención de intervenir, yo escuché tu aflicción, entonces eso hace que Agar caiga en la cuenta de que ella existe, de que ella no es invisible. Las personas que viven en una situación marginal generalmente se enfrentan a ser invisibles, que la gente las ve pero no las mira, que la gente las escucha pero no les pone atención. Pero el Eterno le dice a esta mujer, esclava, extranjera, egipcia, le dice, yo puse atención a tu situación. Y eso hace sentir a Agar que ella no es invisible. ¿Cuál es el posible pensamiento que surgió en la mente de Agar? Como él me vio, entonces yo empecé a existir. Qué maravillosa revelación nos comparte Agar. Cuando él me vio, yo comencé a existir. Y eso debe darnos una enseñanza maravillosa para nuestra vida. Entonces ella entiende el Jai, el poderoso, me contempló a mí. Esa declaración de Agar nos revela la faceta del Eterno, el que se interesa por nosotros, el que pone atención especial a los desvalidos, a los pobres, a los que están solos. Él los acompaña, Él los escucha con la intención de darles una respuesta. Él los ve con la intención de intervenir. No los ve, sino que los contempla. El significado de el Rai puede entenderse como que ninguna circunstancia nubla la visión del Eterno. El Eterno no se detuvo para ver la situación de Agar solamente porque era extranjera, solamente porque era egipcia, o solamente porque era una sierva, una esclava. Nada pudo detener que el Eterno le pusiera atención a esta mujer. ¿Qué más podemos deducir acerca de esto en la historia? Bueno, que el Eterno en esta historia desplaza el concepto del etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Bueno, es la doctrina que enseña que Dios solamente se concentra en una sola etnia,
¿Qué es una etnia? Es un pueblo que se identifica por su lengua, por su cultura y por sus creencias. Mucha gente dice, para yo poder conocer al Eterno, para yo poder conocer al Santo, que bendito es, necesito convertirme a, o necesito adherirme a, y buscan una transformación, buscan el ser adoptados por una ideología, buscan ser adoptados por una manera de pensar, buscan ser adoptados por un círculo, y eso se vuelve etnocentrismo. Yo he conocido a muchas personas que dicen, yo voy a pensar como judío y voy a vivir como judío adoptando todas las tradiciones para sentirme identificado. Pero en este pasaje vemos que el Eterno remueve el concepto del etnocentrismo, sino que nos muestra que su faceta en su identidad es que Él está abierto, Él está disponible para que todas las personas de cualquier etnia, de cualquier grupo, de cualquier ideología de pensamiento, de cualquier persona, sin importar su condición, su estatus social, pueda acercarse a Él y tener una revelación personal de Él. Cuando nosotros vemos el concepto de El Ray, estamos entendiendo la revelación personal que Agar tuvo del Eterno. Y Agar, va a decir algunas cosas importantes ahí en el verso que estamos analizando, que es el verso 13. Vatikra Shem Adonai Adover Elea, Ata el Roy. Y llamó el nombre de Adonai que hablaba con ella. Tú eres el Dios que me contempla. Dice, Ki amera agam alom raiti ahareit roy. Porque ella dijo, también aquí yo vi al final al que me veía o al que me vio. También aquí yo vi al final al que me vio. Entonces ella dice, al final de toda mi circunstancia, Ahareit Ro'i, Ahareit viene de Aharit, que es lo último, al final de todo el proceso. Dice, yo lo vi. Dice ella, yo sentía que alguien me veía, yo sentía que alguien me cuidaba, yo sentía que alguien estaba conmigo, que me sostenía, que me fortalecía, que me ayudaba a estar en paz. Tal vez ella había escuchado a lo lejos que su patriarca, el líder del clan, Abraham, hablaba con Dios y Dios le contestaba. Y tal vez ella a lo lejos había escuchado y tal vez había sentido esa identificación de que algo la cuidaba, de que algo estaba con ella, de que había un propósito especial para su vida. Y ella dice también aquí, al final, yo vi al que me vio. Es decir, ella dice, después de todo el proceso, yo sabía que algo había, algo que me cuidaba, algo estaba pendiente de mí, pero al final de todo, yo lo vi a Él. Y entonces viene la lectura del verso 14. Dice, al Ken querrá la ver la Jairoi, y uben Kadesh, uben Barid. Y de esta manera ella llamó al pozo, el pozo de el que vive y me vio. Que está, dice, mira, ahora él está entre Kadesh y entre Bered. Sí, Kadesh es en la zona del desierto, que está cerca de la frontera con Egipto. Entonces dice, y entonces ella le llamó al pozo, el pozo del que vive y me vio. Ve'er al Roy. En esta pequeña lectura podemos sacar deducciones muy importantes. Primero, que todos nosotros podemos tener una revelación especial, personal para nuestra vida acerca del carácter del Eterno. Para Abraham, la revelación personal fue El Shaddai, el Dios que lo iba a nutrir para que alcanzara los objetivos que el Eterno mismo le
le había estipulado. En la vida de Agar, ella conoció el carácter del Eterno como el Ray, el que está al pendiente de mi vida, el que está al pendiente de mí. Y creo que esa revelación fue tan profunda para Agar que sin duda transformó toda su vida, transformó toda la manera en la que ella se concebía a sí misma, de saber que estaba en el punto marginal de la sociedad, en donde su voz no contaba, en donde su voz no era escuchada con atención por el resto de la sociedad. Ella entendió que en el cielo había un Dios poderoso que estaba al pendiente de ella para cuidarla, para bendecirla y para protegerla. ¿Qué nos muestra esta historia? Que el Eterno está al pendiente del extranjero, del necesitado. Y Él es el Ray, el que nos contempla, el que nos mira, pero no solo nos mira, sino que su mente está activa para intervenir en el transcurso de nuestros días. Y vamos a terminar con una lectura que de hecho ya hemos tenido en varias ocasiones, que es una lectura que yo considero muy importante, que es una lectura muy especial para todos nosotros, porque nos habla del carácter del Eterno. Es este pasaje que ya hemos leído en varias ocasiones en este tema del carácter del Eterno, y hoy lo vamos a recordar porque nos habla acerca de cómo el Eterno ama a los extranjeros, y lo vemos en el caso de la extranjera que es Agar. Devarim, capítulo 10, versos 17 y 18, dice: Ki Adonai Eloheihem u Elohei Elohim ve Adonai a Adonim האל גדול, הגיבור והנורא, אשר לא ישכח עניים ולא ישכח שוחד. Porque Adonai, el Elohim de ustedes, Él es poderoso entre los poderosos y Él es el juez entre los jueces. Él es el poderoso muy grande, el que prevalece, el que es temible, que no levanta el rostro de nadie y no toma cohecho. Verso 18. Ose mishpat yatom be'almaná ve'oheb ger latet lo lechem besimlat. Enfatizamos la última línea del verso 18. Ve'oheb ger latet lo lechem besimlat. Y que ama al extranjero. Ve'oheb ger. Ger es de donde viene la palabra Agar. Ger es extranjero, Agar es la extranjera. Ve'oheb ger latet lo lechem besimlat, que también ama al extranjero. Y desde esa perspectiva el Eterno, en el texto de la Torá, va a establecer leyes en donde se marca que los hijos de Israel tenían que amar al extranjero. Y le dice: amarás al extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Israel. En otros pasajes, en el texto de la Torá, el Eterno va a establecer que los extranjeros también podían tener parte dentro de las fiestas, dentro de las festividades. El Eterno va a establecer que los hijos de Israel no podían rebuscar sus cosechas, sino que tenían que dejar el alimento para el extranjero. El Eterno también va a establecer que los extranjeros podían acercarse a Él, podían estar en medio de las celebraciones, y podían ser tratados como un natural de la tierra, porque el Eterno rompe la doctrina etnocentrista. Él no se concentra en una etnia, no se concentra en un tipo de piel, en un color de la piel, en un estilo de cabello. Él ama a todos los seres humanos y está interesado en verlos para actuar sobre su vida. ¿Qué podemos resumir de todo esto? El Eterno es el Ray, el que está al pendiente de nosotros, el que está listo para intervenir en nuestra vida, como lo hizo con Agar. Transformó su existencia. Él quiere hacerlo también en nuestra vida, pero
Esa es parte de la revelación personal que cada uno de nosotros debe tener con Él. ¿Cómo empieza el Eterno a actuar en nuestra vida? Cuando venimos en arrepentimiento. Hay una canción muy hermosa que dice que el Eterno se para en la puerta y se pregunta, ¿cuándo volverán en arrepentimiento para que yo los sane? Entonces, la misma pregunta el Eterno nos haría a nosotros el día de hoy. Él es el Rey, pero Él se para en la puerta como el juez y dice, ¿cuándo será el día en que vuelvan en arrepentimiento para que yo los sane? Que el Eterno les bendiga. Amén de amén.